revelado. La sorprendente verdad detrás del grito de mi nuera: «Vete con los perros callejeros». La tarde se tornaba cálida en el pequeño pueblo donde Pedro, un agricultor de 50 años, había dedicado su vida a cultivar la tierra que había legado de sus antepasados. Entre el olor reconfortante de las tortillas frescas y las risas de sus hijos, se encontraba en su esencia un hombre apegado a la tradición y a su familia. Sin embargo, la llegada de Sofía, su nuera decidida a cambiar su destino, comenzaba a desmoronar ese mundo tan cuidadosamente edificado. Cada conversación era un campo de batalla entre lo que él consideraba el deber de la familia y lo que ella soñaba para su vida. Una tarde, la mesa estuvo silente por unos instantes. Sofía había comenzado a hablar sobre su deseo de irse a la ciudad para continuar sus estudios de medicina, su voz entrecortada por la pasión. «Pedro, no entiendo por qué eso te angustia tanto. Esta es mi oportunidad», fue su defensa. Pedro sentía el estómago revuelto, como si las palabras de la joven desgastaran su orgullo. En su mente resonaba la imagen de sus campos marchitos si ella se iba. Más le hizo eco lo que era un latido ancestral, el deber de quedarse y trabajar la tierra, el sacrificio de generaciones. El clamor de su corazón y la razón de su mente parecían chocar en un combate eterno. En un momento, la tensión alcanzó un pico insostenible. «Vete con los perros callejeros», soltó Sofía como un grito de guerra. Cada letra atravesó a Pedro como un puñal. Después del estruendo, el silencio envolvió el lugar. Una mezcla de confusión y dolor predominó. ¿De verdad representaría eso su deseo de vivir y su necesidad de querer algo más? Ese grito resonaba en su mente, un eco hiriente que cuestionaba su rol como padre y patriarca. Pedro, sintiéndose devastado, se retiró a la sombra de un árbol frondoso. Las palabras de Sofía se mezclaban con los ecos de su propia vida, los sacrificios, las noches en desvelo, el sudor en su frente. Todo había sido por su familia. Pero, ¿en qué momento su amor se convirtió en una jaula? Poco a poco, las certezas que había tenido comenzaron a derrumbarse. Al observar a Sofía, entendió que su anhelo no era solo un capricho, sino un grito desesperado por libertad. ¿Cómo podía exigirle que se conformara con lo que él había considerado una vida digna? La imagen de su nuera, con su rostro lleno de sueños, lo forzó a revaluar su propia historia, a mirar su existencia con nuevos ojos. ¿Era egoísta por querer que ella se quedara? La pelea interna era un torbellino. ¿Cómo frenar el inevitable cambio que se estaba gestando en su hogar? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras reflexionaba, Pedro tomó la decisión de acercarse a un profesor de la universidad local, alguien que podría ofrecerle nuevas perspectivas. Al entrar en esa aula, los nervios lo invadieron. Jamás imaginó que podría sentarse junto a jóvenes que parecían vivir en un mundo paralelo. Sin embargo, cada lección despertaba en él algo que creía olvidado: la capacidad de soñar y cuestionarse. A medida que indagaba en la injusticia social que lo envolvía, comenzó a ver a Sofía no solo como su nuera, sino como una aliada en el camino hacia un futuro desconocido. Ambos, después de cada descubrimiento compartido, se encontraban en espacios donde sus propios mundos se entrelazaban. Pero la sombra de su pasado seguía apretando el corazón de Pedro. La duda permanecía, como una sombra persistente. ¿Podría realmente aceptar que su legado no sumiera a Sofía en un destino de resignación? La presión dentro de su pecho crecía mientras luchaba con la mirada crítica de su gente. El pueblo que había conocido toda su vida no entendería.
Cómo hallar el equilibrio entre tradición y deseo, entre amor y ambición. La incertidumbre aterradora lo mantenía en vela, dejando a Pedro al borde de un abismo emocional, sin saber si se atrevería a dar el siguiente paso. Pedro se encontraba atrapado en un torbellino de emociones luego de la confrontación con Sofía. Su mente giraba alrededor de las ideas que había escuchado en la universidad, pero la tradición que había permeado su vida durante medio siglo seguía enraizada en su ser. Aquella idea de cambio, que antes parecía un concepto lejano, comenzaba a infiltrarse en sus pensamientos con una fuerza inquietante. Una realidad se presentaba ante él. El mundo estaba evolucionando, y él debía decidir si quería formar parte de ese cambio o aferrarse a un pasado que ya no podía sostener. Aunque el exterior de su vida continuaba, con el sonido incesante de las herramientas en el campo y la calidez del hogar, Pedro empezaba a verse a sí mismo desde una nueva perspectiva. Ser agricultor y patriarca no requería necesariamente renunciar a sus propios sueños. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era: ¿cuáles eran esos sueños? La idea de abdicar de su legado para abrazar lo incierto le generaba una profunda desazón. Decidió aplicar sus noches de insomnio en una autoevaluación. Se sentó con papel y lápiz, un acto que lo conectaba con la estabilidad que siempre había procurado en su vida. Cada palabra escrita era un primer paso hacia la comprensión. ¿Qué quiero yo? ¿Por qué me duele su deseo de irse? Se dio cuenta de que Sofía no solo deseaba irse, sino que quería ser algo más, un propósito que él había dejado de lado hace mucho tiempo. Con cada noche de reflexión, al tiempo que el alba iluminaba la tierra que había cultivado, Pedro aprendió a escuchar su propia voz interna. Se dedicó a explorar ideas provocadoras, aquellas que antes habría desechado como fantasías. Comenzó a leer libros sobre liderazgo personal, sobre cómo la transformación y la adaptación eran habilidades valiosas en el mundo actual. Descubrió que existían muchos modelos de éxito que no implicaban renunciar a sus raíces. Esta revelación lo llenó de energía y comenzó a entablar conversaciones con otros agricultores, compartiendo su inquietud y escuchando sus experiencias. Por primera vez en años, Pedro permitió que la curiosidad lo guiara a nuevas conexiones. Se apersonó a grupos de discusión que abordaban temas sobre la innovación en la agricultura, sobre cómo adaptarse a los cambios climáticos y a las nuevas técnicas que estaban transformando el sector. En cada encuentro, notaba que el diálogo se volvía más enriquecedor y estimulante, tan diferente de las charlas unidimensionales que había mantenido durante tanto tiempo. Había un mundo vasto y lleno de oportunidades esperando ser explorado. Absorbiendo toda esa información, se sentía como un niño aprendiendo a andar en bicicleta, emocionado, temeroso, pero decidido a no rendirse. A medida que se adoquinaba el camino hacia su transformación personal, sus interacciones con Sofía se volvían más fluidas. Empezaron a compartir ideas, experiencias y sueños. Su nuera, en la búsqueda de su propia independencia, también se veía enriquecida por la apertura de Pedro, lo que alimentaba su deseo de empoderamiento. Sin embargo, a medida que avanzaba hacia este nuevo horizonte, había una sombra que se resistía a desaparecer: el miedo al juicio de su comunidad, a que lo consideraran un traidor a las tradiciones que habían construido su vida. Esa presión se sentía como una cadena que lo ataba a un pasado que cada vez más le pesaba. Pedro estaba al borde de una decisión monumental. ¿Se atrevería a desafiar las expectativas de quienes lo rodeaban, a dar un paso hacia lo desconocido, donde su papel de agricultor se mezclaría con el de un innovador? Era el momento de enfrentar la verdad sobre su legado. La noche avanzada lo encontró de pie, contemplando su campo iluminado por la luna. Las sombras de los cultivos parecían danzar en el viento, y el murmullo de los árboles parecía resonar en su mente. El camino a la transformación solo comenzaría cuando se enfrentara a su propio miedo. Con un latido firme, sintió que el siguiente paso requeriría no solo revelarse como un nuevo Pedro, sino también desaprender el miedo que lo había mantenido congelado por tanto tiempo. La noche lo envolvía, y sabía que pronto tendría que elegir entre lo que había sido y lo que podría ser.
¿Tendría el valor de hacerlo? La mañana llegó con un ambiente fresco que contrastaba con la vorágine interior de Pedro. Se había propuesto enfrentar su realidad y comenzar a definir sus sueños. A medida que el sol se levantaba, él también se sentía más erguido. Sin embargo, un nudo en su estómago le recordaba que los cambios no se lograrían con simples deseos. Requerían acción. Su primer paso fue confrontar la pregunta crucial: ¿cuáles eran esos sueños que había olvidado? Decidió que antes de buscar más respuestas externas, debía mirar en su interior. Tomó su libreta, la misma que había utilizado para sus reflexiones nocturnas, y comenzó a escribir sin censura. Deseos reprimidos, ambiciones olvidadas, las frustraciones por no haber explorado el mundo más allá de sus tierras. La pluma se deslizaba casi con una urgencia que no sabía que poseía, y en un instante se dio cuenta de que sus sueños nunca habían estado verdaderamente ausentes. Solo habían sido suprimidos por el deber y la tradición. Finalmente, se dio cuenta de que su deseo de no decepcionar a su familia había podido eclipsar su búsqueda personal. El contraste entre su vida actual y el potencial del hombre que podría ser lo picó como una astilla en la mente. ¿Qué legado realmente quería dejar? ¿El de un agricultor tradicional que perpetuaba un ciclo de conformidad? ¿O el de un innovador que inspirara a otros a desafiar sus propios límites? Sin un rumbo claro, pero con un nuevo sentido de propósito, se puso en marcha hacia la casa de su vecino, un agricultor joven conocido por sus prácticas sostenibles. Pedro necesitaba conversación, ideas frescas y un modelo diferente. Llamar a su puerta fue un acto de valentía, uno que lo alejaría de la rutina arraigada en su vida. La confianza aún era un terreno inexplorado, pero las palabras de Sofía resonaban en su mente. No temas a la posibilidad de ser quien realmente eres. Así que avanzó. Su vecino lo recibió con curiosidad. Al explicarle sus inquietudes y el conflicto en su mente, Pedro notó un fervor contagioso en la forma en que éste hablaba sobre tecnología agrícola y sostenibilidad. Por primera vez, se sintió escuchado y validado, no como un simple agricultor, sino como un colega que podía contribuir al diálogo sobre el futuro del campo. La conversación fluyó, cargada de posibilidades, y de pronto el temor comenzó a disiparse. La promesa de aprender nuevas técnicas se sentía revitalizante. En su mente comenzó a tomar forma la idea de implementar lo aprendido, no solo para su beneficio, sino también para enseñar a otros, de modo que su comunidad pudiera prosperar en medio del cambio. De repente, pensó que su legado podría ser uno de evolución y crecimiento, un legado mucho más poderoso que la mera repetición del pasado. Sin embargo, una sombra siniestra se cernía sobre sus pensamientos. La gente en su comunidad podría rechazarlo. La tradición, esa cadena con la que había estado lidiando, volvía a mostrar su rostro. El diálogo interno se tornó en guerra. Por un lado, el deseo genuino de avanzar, y por el otro, el miedo a ser considerado un traidor. Un grito interno resurgió, uno que lo invitó a tomar una decisión audaz. Pero antes de que pudiera cerrar un plan concreto, una llamada inesperada interrumpió su cadena de pensamientos. Sofía, su nuera, quien finalmente decidía tener una conversación crucial. La pregunta se cernía en el aire. ¿Qué revelaciones traería esta conversación? Pedro sintió que el momento de la verdad estaba más cerca que nunca. ¿Sería este un diálogo que lo acercaría a su transformación? La llamada de Sofía resonó en el aire como un campanazo, un eco que sacudía la calma que Pedro había intentado cultivar en su mente. El tono en su voz encendió una chispa de inquietud. «Pedro, necesito hablar contigo», dijo. Y antes de que él pudiera responder, continuó. «Es algo muy importante». Las palabras se afianzaron en su conciencia como un ancla, llevándolo de vuelta a la realidad. Se sentó, intentando organizar sus pensamientos. El temor y la curiosidad cohabitaron en su interior mientras pensaba en el tema de su conversación. Sofía solía mostrar un interés hacia su vida,
pero nunca había tenido que lidiar con su propio desasosiego por el futuro. Con cada segundo que pasaba, el nudo en su estómago se apretaba, recordándole la dualidad de su existencia, el agricultor que había sido y el innovador que anhelaba ser. Cuando finalmente se encontraron, ella lo esperó con el semblante cargado de emociones. «He estado escuchando cosas en la comunidad», comenzó, y sus palabras fluyeron como un torrente. «Algunos están hablando de tus intereses en la agricultura sostenible. No entiendo por qué te preocupas tanto por lo que piensan los demás». El instante se detuvo. Sus impulsos iniciales le dictaban hablar sobre sus visiones, sus sueños y la necesidad de cambio. Pero Sofía estaba allí, no como un escudo, sino como un espejo, reflejando su propia inseguridad. Pedro se sintió como si un peso se levantara, pero a la vez, la responsabilidad de ser un ejemplo para su familia lo aplastaba de nuevo. «¿Y si fracaso?», preguntó, dejando que la vulnerabilidad se apoderara de su voz. «¿Y si mis intentos son vistos como traiciones al legado de nuestra familia? Eso duele más que fallar en mis propios sueños». Sus dudas, lejos de callarse, se manifestaron con cada palabra que salía de sus labios. Sofía frunció el ceño. «Pero papá, ¿qué legado realmente deseas? ¿Uno que perpetúe la conformidad? La gente tiene miedo de lo nuevo, pero si tú no te atreves a innovar, ¿quién lo hará? Vas a ser un ejemplo, y eso vale más que lo que piensen los demás». A medida que escuchaba a su nuera, una luz interna empezaba a brillar. Hablar de sus miedos con alguien que entendía su situación lo empoderaba. Las mismas palabras que había guardado en su mente lograban salir con fuerza. Era un llamado a ser el héroe de su propia historia, a dejar un legado no de temor, sino de audacia. Con cada frase, la idea de la evolución personal se volvía más concreta, abriendo un camino hacia la acción. Se dio cuenta de que la disonancia entre lo que deseaba ser y lo que había sido debía ser confrontada, y con ese pensamiento emergió un nuevo sentido de determinación. «Tienes razón, Sofía», dijo. «No puedo quedarme paralizado por el miedo a la opinión ajena». Sin embargo, a medida que su resolución crecía, también lo hacía la presión de lo inminente. ¿Cómo comenzaría a implementar estas nuevas ideas? ¿Dónde encontraría el apoyo que necesitaba de vecinos y amigos que podían, o no, entender su perspectiva? La duda seguía acechando, pues sabía que la tradición podía ser un enemigo formidable. El diálogo finalizó con un acuerdo tácito, un compromiso de Pedro hacia su transformación personal. Estaba decidido a realizar los primeros pasos hacia lo desconocido, pero aún se sentía en la cuerda floja de su propia realidad. Sofía, al retirarse, dejó a Pedro con una sola frase en el aire: «El cambio verdadero empieza cuando decides dejar ir lo que te ata». Reflexionando sobre ello, Pedro sintió que la verdad de esa afirmación lo guiaba hacia un abismo de posibilidades. En ese momento, una pregunta resonó en su mente, más aguda que nunca. ¿Estaba realmente preparado para despojarse de la carga de la tradición? La duda provocó un nuevo torrente de emociones, haciéndolo vacilar entre la esperanza y el miedo. La noche se acercaba, y con su llegada, Pedro se sintió intensamente cautivado por la idea de una reunión con otros agricultores de la zona, un encuentro para compartir ideas y conocimientos. Pero al mismo tiempo, se preguntó si ese sería el escenario propicio para mostrar su verdadera esencia, o si sería otro momento para callar sus voces. El camino de la transformación comenzaba a vislumbrarse, pero la incertidumbre lo mantenía alerta. ¿Haría lo necesario para traspasar ese umbral o se quedaría atrapado en la indecisión? Pedro no podía dejar de pensar en lo que Sofía había dicho. Aquella frase: «El cambio verdadero empieza cuando decides dejar ir lo que te ata», resonaba en su mente como un mantra que no podía ignorar. Era momento de actuar, de transformar la incertidumbre en un camino hacia la audacia que anhelaba. La noche había caído, y el bullicio de la reunión agrícola se oía desde su casa. El sonido de risas y conversaciones animadas le llegó, intensificando su conflicto interior. Pedro miró por la ventana, observando a sus compañeros, hombres y mujeres que lo habían visto crecer,
que sabían de su historia familiar, de su legado en la agricultura tradicional. La idea de unirse a ellos lo aterraba y fascinaba a la vez. La determinación ardía en su interior. No podía permitirse la parálisis del miedo, pero el antiguo Pedro, el agricultor que había trabajado la tierra de su padre, seguía gritando en su interior que era un traidor. ¿Podría reconciliar estas dos facetas de sí mismo? Se dio cuenta de que aquella reunión era más que compartir técnicas agrícolas. Era un campo de batalla donde libraría una lucha consigo mismo. Al entrar, fue recibido con miradas amistosas y un par de palmadas en la espalda. Se sintió momentáneamente reconfortado, pero la sensación se desvaneció al recordar su resolución. No estaba allí para ser el mismo de siempre, sino para abrirse a perspectivas nuevas. La mesa estaba llena de discusiones sobre cultivos, plagas y cambios climáticos. Con cada intervención de sus colegas, Pedro se sentía más pequeño, cada vez más debilitado por el peso de la tradición. La conversación giró hacia los nuevos métodos de cultivo que se implementaban en lugares lejanos. Estuve escuchando sobre un agricultor en la costa que utiliza drones para monitorear sus cultivos, comentó un hombre de mediana edad. Las palabras penetraron en la mente de Pedro, abriendo una rendija a una posibilidad que había reprimido por miedo. Entonces sintió que debía intervenir. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a exponer su interés por la agricultura sostenible. Sus colegas lo miraron con sorpresa, los murmullos cesaron. Lo que muchos ven como un capricho, yo lo veo como una necesidad, dijo, sintiendo que se despojaba de un peso que llevaba consigo. Algunas bocas se abrieron en un rictus de incredulidad, otros asentían, pero el silencio lo invadió al tiempo que las miradas de desaprobación se multiplicaban. ¿Y si todas esas técnicas modernas resultan ser una moda pasajera?, preguntó uno de ellos, existiendo un atisbo de burla en su tono. La provocación encendió la llama del desafío en Pedro. No se trata de moda, se trata de supervivencia, respondió con firmeza, enfrentándose a su secundario instinto de resignación. El dilema moral que enfrentaba ya no era solo sobre él, sino también sobre el futuro de su legado, sobre cómo deseaba ser recordado. Esta confrontación directa lo sacudía, empujándolo hacia la claridad de su propósito. La conversación fue intensa y movida. Pedro defendió su postura con cada argumento que podía reunir, pero las dudas, sin embargo, acechaban. Al final de la reunión, todavía había una semilla de desconfianza en el aire. Pedro se despidió de sus colegas y salió al frío de la noche, lamentando no haber desbordado la chispa de aceptación que tanto anhelaba. Sin embargo, lo que lo estaba animando fue la sensación de haber tomado la decisión de alzar su voz. No había logrado el respaldo unánime que buscaba, pero el paso ya estaba dado. A medida que caminaba hacia casa, dejó que sus pensamientos fluyeran. Había logrado un primer avance en su proceso de transformación personal, pero sentía que mucho más estaba en juego. Regresó a casa, y para su sorpresa, encontró una nota de Sofía en la mesa. No te rindas. Los grandes cambios requieren tiempo y resistencia. En ese instante, se dio cuenta de que su camino apenas comenzaba, un camino sembrado de retos y descubrimientos. Pero aún quedaba una pregunta en el aire. ¿Podría realmente lograr la aceptación y el respeto de su comunidad, o tendría que enfrentar la resistencia de aquellos que lo conocían como el agricultor tradicional que siempre había sido? El amanecer traería nuevos desafíos, y Pedro supo que se vería obligado a navegar entre la esperanza de un futuro brillante y la sombra de sus miedos. ¿Sería suficiente su determinación para enfrentar el próximo reto que lo aguardaba? Una mañana fresca rompió el silencio en la pequeña casa de Pedro. En los primeros rayos de sol, un aire de renovada determinación lo envolvió, aunque las preguntas de la noche anterior aún gravitaran en su mente. Se sentó en la mesa con su café, contemplando el horizonte mientras pensaba en la reunión, en su decisión de alzar la voz. El eco de la incredulidad de sus colegas resonaba en su mente. Ese día, Pedro se propuso investigar más sobre la agricultura sostenible.
Se dispuso a llenar vacíos en su conocimiento, así como también a comprender cómo podrían aplicarse esas técnicas en su propia tierra. Se armó de determinación y transitó hacia la biblioteca local, un lugar donde había pasado horas en su juventud, inmerso entre páginas y sueños. Al entrar, el olor a papel viejo le trajo un aire de nostalgia. Se sentó frente a una computadora y comenzó a buscar información. En su mente, las imágenes de drones deslizándose sobre campos verdes y de cultivos vibrantes lo seducían cada vez más. Descubrió un mundo donde la tecnología y la naturaleza podían coexistir, donde la sostenibilidad no solo era un ideal, sino una herramienta poderosa. Sin embargo, a medida que profundizaba en su investigación, las dudas se hacían más palpables. Pensó en los métodos tradicionales que su familia había adoptado durante generaciones, estrategias que habían sobrevivido a los embates del tiempo. ¿Estaría en lo correcto desafiando ese legado? Sin querer, sus pensamientos se oscurecieron, volviendo a aquel antiguo Pedro que luchaba por la aceptación. Pero aquel día no se iba a rendir tan fácil. Volvió a alzar su voz, esta vez a través del papel y la computadora. Comenzó a redactar un pequeño artículo sobre su visión de la agricultura sostenible y sus potenciales beneficios, no solo para su granja, sino también para su comunidad. Sintió que cada palabra era un paso más hacia su objetivo, una forma de compartir su nuevo conocimiento. Una vez terminado, decidió enviarlo a un boletín agrícola local. Para Pedro, era como enviar una parte de sí mismo al mundo. La adrenalina del riesgo lo impulsaba. La posibilidad de que otros leyeran su perspectiva era aterradora, pero también liberadora. El día siguiente trajo una sorpresa. Mientras leía el correo, vio que su artículo había sido recogido. La editora, solicitando su asistencia a una discusión en un foro local sobre innovación en la agricultura, lo había invitado. Su corazón se aceleró. Sentía que estaba en la cúspide de un cambio significativo en su vida. Este sería su momento para presentar abiertamente su visión ante una audiencia mayor. Al mismo tiempo, un piquete de dudas regresó. Pedro comenzó a cuestionar el nivel de apoyo que recibiría. Sus amigos, las voces en su cabeza, ¿los decepcionaría aún más al hacerlo? ¿Podría, de verdad, encontrar el respeto de aquellos a quienes había tantas veces admirado? Aún en medio de la validación, no podía escapar de su propio temor. La invitación la tomó como una oportunidad para enfrentar sus miedos y, al mismo tiempo, una forma de medirse con sus contemporáneos. Esa noche, encerrado en su habitación, comenzó a preparar su intervención. Hizo una lista meticulosa de argumentos y ejemplos, tratando de encontrar la manera de conectar su enfoque moderno con sus raíces tradicionales. Sin embargo, la noche se tornó larga y la incertidumbre lo envolvió como una sombra. La escalofriante sensación de autoperdón y el deseo por la aceptación se sustentaban en su mente. Esa lucha interna lo consumía. ¿Sería suficiente con lo que había aprendido? Y, más importante aún, ¿qué sucedería si sus palabras no resonaban con quienes siempre esperaron algo diferente de él? Con el amanecer a la vista, la ansiedad le permitió tener claridad sobre su intención. Pedro sabía que debía dar este paso no solo por la aceptación, sino para convertirse en el agricultor que realmente deseaba ser. Tal vez, solo así, podría reconciliar su pasado con un futuro que, aunque incierto, brillaba intensamente en su horizonte. Una vez más, se preguntó si valdría la pena el esfuerzo. Con una mirada decidida en la ventana, una última pregunta emergió. ¿Estaría finalmente listo para romper los antiguos moldes y recriminar su lugar en el mundo moderno? ¿O se perdería en el eco de las voces que había temido abandonar? El día de la presentación llegó, y con él, la mezcla de emoción y ansiedad que Pedro había anticipado. Se vistió con especial cuidado, como si cada prenda fuera parte de la armadura que necesitaba para enfrentar la batalla más significativa de su vida. Al mirar su reflejo, una sombra de doubt se asomó, pero la decisión de seguir adelante fue más fuerte que el temor. La oportunidad de compartir su visión estaba a la vuelta de la esquina.
Al llegar al foro, el bullicio de la sala lo envolvió. Se podía sentir la energía de los participantes, la incertidumbre y la curiosidad flotando en el aire. Se sentó entre el público, observando a los oradores previos con una mezcla de admiración y inseguridad. El nivel de competencia era abrumador. Algunos de ellos habían dedicado años a la investigación. Sin embargo, en esos mismos momentos, una chispa de determinación se encendió en su interior. Sabía que tenía algo valioso que aportar, una perspectiva nueva que podía resonar con los demás. Mientras avanzaba el evento, los temas de sostenibilidad y tecnología llenaron la atmósfera. A medida que escuchaba, las palabras de los otros oradores comenzaron a retumbar en su mente, despertando un sentido de urgencia. ¿Acaso no era su momento? Una parte de él quería esperar, observar más, pero otra lo empujaba a levantarse, a ser la voz que había estado callada por tanto tiempo. Finalmente, llegó su turno. Se levantó, el pulso acelerado, y dio un paso hacia el micrófono. Al inicio, su voz tembló, un eco de su niño interior temeroso de los juicios. La sala se tornó silenciosa. Tenía su atención, pero esto también aumentó su ansiedad. Sin embargo, al mirar a la audiencia, se dio cuenta de que muchos compartían su amor por la agricultura. Se centró en ese punto común, y de repente, la conexión pareció fluir entre él y los presentes. Comenzó a hablar de agricultura sostenible, de cómo no era una moda, sino una necesidad. Presentó sus hallazgos sobre técnicas innovadoras que, si bien nuevas, complementaban las prácticas tradicionales de su herencia. Sentía las palabras saliendo con pasión, una fuerza que no había sentido antes. La incertidumbre dio paso al entusiasmo, y mientras más se adentraba en su discurso, más seguro se sentía. La audiencia respondía con interés. Algunas cabezas asentían, y él notó miradas de aprobación. Eso lo empoderó aún más, amplificando su deseo de conectar su visión moderna con esos cimientos que tanto valoraba. Sin embargo, en medio de ese clímax, los ecos del pasado lo volvieron a asaltar. En su mente, las voces de su familia y amigos continuaban cuestionando su decisión de innovar. ¿Estaría traicionando ese legado que lo había definido? Ante esa montaña de pensamiento, Pedro recordó por qué estaba allí, no solo para hablar de sí mismo, sino para ofrecer una alternativa viable que beneficiaría a todos. Con un latido firme y una exhalación profunda, enfocó sus palabras en la esperanza de un futuro más prometedor. Al finalizar su intervención, sintió como si una carga enorme se hubiera levantado de sus hombros. El aplauso resonó en la sala, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había sido visto y escuchado. Era un pequeño triunfo personal, pero suficiente para hacer que su corazón palpitara con fuerza. Al salir del escenario, Pedro recibió elogios de varios asistentes. Sin embargo, en el fondo de su mente, la próxima pregunta comenzaba a tomar forma. ¿Cómo sostener esta momentum y traducirlo en acción real? Entre los comentarios entusiastas, una voz familiar lo llamó. Al girar, vio a su padre, quien había llegado justo a tiempo. La sorpresa y la alegría eran evidentes en su rostro, pero una sombra de desaprobación también se asomaba en sus ojos. Pedro no pudo evitar preguntarse cómo recibiría la presentación, y esa inquietante duda le revolvió el estómago. Mientras se acercaba a él, la incertidumbre le oprimía el pecho. El camino hacia su transformación profesional estaba recién comenzando, pero la aceptación familiar seguía siendo su mayor desafío. Él sabía que esto no terminaría aquí. La inquietud de un nuevo aliento de cambio lo motivaba a seguir. Sin embargo, ante la mirada de su padre, un pensamiento lo golpeó con fuerza. ¿Podría realmente cambiar la perspectiva de su familia o estaba destinado a encontrar resistencia donde más deseaba apoyo? El abrazo que se deslizó entre su padre y él fue frío, no el cálido apoyo que Pedro había ansiado. La sonrisa de su padre permaneció tensa, como si en lugar de alegría llevara un peso que no podía compartir. Aquella mezcla de orgullo y desaprobación en su mirada lo desconcertó, pero en lugar de permitir que esa confusión lo absorbiera, decidió utilizarla como combustible para su próximo paso.
¿Cómo se siente, hijo?, preguntó su padre, su voz temblando con una mezcla de curiosidad y un matiz sutil de reproche. Pedro sintió cómo un nudo se formaba en su estómago. Respiró hondo, sintiendo la presión de tener que articular sus pensamientos y emociones. No quería defraudarlo, pero sabía que no podía sacrificar su verdad por el apego al pasado. «Me siento bien, papá. Creo que fue un buen comienzo», respondió Pedro, con la voz firme y decidida, incluso si por dentro dudaba. La respuesta no fue la que esperaba. Notó cómo la expresión de su padre se endurecía, la rigidez en su postura, un indicativo del reto que se avecinaba. Aunque las palabras de su padre no habían sido pronunciadas, Pedro sintió el peso de un interrogante que resonaba en el aire. ¿Y ahora qué? Sin querer darle la espalda a la oportunidad de profundizar en la conversación, Pedro decidió enfrentar ese reto. «Quiero construir un futuro diferente para la agricultura, una que respete nuestras tradiciones, pero que también explore lo nuevo», afirmó. En lugar de esperar una respuesta, se preparó para escuchar. La respuesta se deslizaba en su mente, el miedo al cambio, la resistencia a lo desconocido. Sin embargo, Pedro ya había dejado atrás la mayoría de esos temores. Las horas siguientes las pasó en la calle, examinando varios cultivos y hablándole a algunos colegas. Una idea había comenzado a gestarse en su mente, formalizar su propuesta en un proyecto claro y tangible. Sabía que su discurso había creado un eco en la comunidad, pero transformar eso en acción requería más que buenas intenciones. Necesitaba un plan que incorporara su visión revolucionaria con técnicas del pasado. Al llegar a casa, se sintió abandonado a su propio high, esa sensación de desconsuelo que a menudo lo acompañaba. A medida que investigaba sobre cómo establecer un modelo de cultivo sostenible y un programa de capacitación para otros agricultores, se dio cuenta de que esto podría no ser un esfuerzo inicial de popularidad. Había un riesgo real de ser considerado un traidor a la herencia familiar, pero esa posibilidad resonaba con menos fuerza que su aspiración a mejorar la vida de aquellos a su alrededor. Pedro sabía que ese compromiso con su práctica podría solidificarse únicamente si se atrevían a desafiar las teorías tradicionales. Decidió redactar un plan que incluso se pudiera presentar ante su comunidad. Estaba preparado para enfrentar no solo a su padre, sino a otros escépticos, conscientes de que al hacerles partícipes de su visión, podría empezar a sembrar las semillas del cambio. Sin embargo, cuando se sentó frente a su computadora, un frío le recorrió la espalda. La tarea parecía monumental. ¿Sería capaz de plasmar su idea de manera que otros la entendieran y la aceptaran? Esa incertidumbre, sin embargo, también despertó en él un nuevo sentido de resiliencia. No podía darse por vencido, pensó. La noche avanzaba mientras él escribía, y las palabras fluían, creando un mapa claro que podría guiar a otros en un camino hacia un futuro sostenible. En su mente, las dudas seguían rondando, pero Pedro se sintió diferente. Esta vez, tenía un propósito. Al terminar su primer borrador, sintió una mezcla de satisfacción y nerviosismo. Sabía que el verdadero reto vendría cuando tuviera que presentar su plan a aquellos que más quería, incluidos su padre y su comunidad. Esa revelación llenó su mente de nuevas preguntas. Estaba preparado para empezar esta charla, pero ¿cómo manejaría la resistencia cuando llegara? La determinación de seguir adelante iba creciendo. Sin embargo, una sombra de incertidumbre seguía presente. El camino que había decidido seguir se tornaba más retador, pero no había marcha atrás. Era hora de actuar y arriesgarse, y con cada palabra escrita en su propuesta, comprendía que estaba construyendo no solo un proyecto agrícola, sino también un puente hacia su propia aceptación. Y en ese laberinto emocional, una nueva pregunta empezó a surgir. ¿Podría realmente convertir a su padre en un aliado, o se encontraría con un adversario en la lucha por su sueño? La mañana siguiente, Pedro despertó con una resolución renovada. El rayo de sol que entraba por la ventana iluminaba su escritorio, donde descansaba su borrador. Había dormido poco, y aún así, su mente bulliciosa le ofrecía ideas frescas sobre cómo presentar su propuesta.
Sentía la urgencia de articular su visión de forma que no solo su padre, sino también los demás agricultores, pudieran ver el valor de un cambio. Mientras desayunaba, su madre le lanzó una mirada curiosa. Se dio cuenta de que siempre había sido un apoyo silencioso en su vida. Esa mañana le parecía diferente. Su madre, al igual que él, sentía el peso de decisiones trascendentales que apenas se atrevía a tocar. «¿Estás bien, hijo?», preguntó con un tono de voz que traía consigo una mezcla de preocupación y cariño. «Sí, mamá. Estoy listo para presentar un nuevo enfoque sobre la agricultura», respondió sin poder ocultar del todo su entusiasmo. «¿Un nuevo enfoque, eh? Debes tener cuidado en cómo lo presentas. Tu padre ha trabajado duro toda su vida», dijo ella con cautela. Sus palabras resonaron en él, agitándolo ligeramente. Ya no bastaba con tener algo que decir. Necesitaba comunicarlo con claridad, con estrategia y, sobre todo, con empatía. Al salir, sintió la tensión de su entorno. La aldea lo miraba de forma diferente, mezclando admiración y escepticismo. Mientras caminaba hacia el campo, se decía a sí mismo que su propósito era noble y necesario. No podía dejar que el miedo a la desaprobación lo paralizara. En el campo, observó cómo sus compañeros trabajaban arduamente en el calor, aferrados a tradiciones que él temía estar obsoletas. Fue entonces cuando decidió acercarse a un grupo de agricultores. Les sonrió con la confianza alcanzada de aquellos que han contemplado un futuro mejor. Un hombre mayor, su mentor desde niño, lo miró con un ceño fruncido. «Pedro, ¿qué es lo que piensas hacer?», preguntó, desafiando su audacia. «Quiero hablar de técnicas agrícolas que puedan hacer nuestras cosechas más sostenibles. Hay innovaciones que pueden ayudarnos», declaró, sintiendo cómo su voz vibraba con una percepción fija de lo que estaba por venir. El silencio que siguió a su declaración fue ensordecedor. Se miraron entre sí, evaluando la idea que acababa de plantar en el aire. Pedro percibió el ligero escozor del juicio en sus miradas. Pero no podía desvanecerse. Era el momento de compartir su propuesta de manera tangible. «Estoy trabajando en un plan, un modelo que los involucre y que respete la tradición, pero que introduzca métodos nuevos», continuó sin vacilar. No podía ser un orador perfecto, pero sabía que su sinceridad era su mejor carta. Sin embargo, después de su discurso corto, uno de sus antiguos amigos lo interrumpió. «¿Estás seguro, Pedro? ¿No sientes que juegas con fuego al desafiar lo que hemos hecho durante años?». La pregunta lo golpeó como una lanza. Las cabezas se movieron en asentimiento y duda a su alrededor. La verdad era que muchos estaban conformados en su zona de confort. Pedro tenía plena conciencia del camino que había elegido, pero cuestionarse en ese momento era una elegancia que no podía permitirse. Es cierto que puede ser visto como un riesgo, pero ¿no es también un riesgo quedarse estancados? No se trata solo de nosotros, sino de la próxima generación, intentó explicar, buscando conectar emocionalmente. Pero una sombra ya se había instalado en la reunión. A pesar de sus palabras, el miedo al cambio por parte de aquellos hombres y mujeres que habían dedicado su vida a la agricultura tradicional era palpable. Pedro sintió que debía hacer más, encontrar el camino que les mostrara cómo el cambio podía ser una oportunidad y no una amenaza. Al finalizar la conversación, quedó con más preguntas que respuestas. Se dio cuenta de que podía haber subestimado el desafío a su padre y a su propia comunidad. La inquietud de cómo lidiar con la resistencia se planteaba de nuevo en su mente. Se veía ante un dilema crucial. ¿Cómo conectar su pasión por la innovación con una comunidad que tanto valoraba las tradiciones? Con el calor del sol declinando, se dispuso a regresar a casa, llevando consigo el peso de la incertidumbre, pero forjando una determinación más fuerte. Esa tarde, mientras su mente se aglutinaba tratando de encontrar las respuestas a sus interrogantes, una idea brillante destelló en su mente. Si quería que su padre se convirtiera en su aliado, algo más que técnica debía presentar. Había que tocar ese punto sensible que mantenía su relación en tensa calma. La pregunta surgió de lo más profundo de su ser. ¿Podría hacer una presentación
que no solo transformara la agricultura, sino que, a su vez, conectara los corazones de su padre y él. La puerta estaba abierta. Era hora de dar el siguiente paso hacia lo desconocido, y en ese momento, un desafío aún más grande se acercaba a pasos agigantados en su pensamiento. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para unir sus dos mundos y forjar una conexión genuina con su padre? Pedro había pasado semanas inmerso en su nueva propuesta de agricultura sostenible, trabajando incansablemente en un plan que integrara tanto la tradición como la innovación. Pasó horas en el campo, realizando pruebas y colaborando con unos pocos agricultores que estaban dispuestos a probar nuevas técnicas. Sin embargo, lo que más le preocupaba era la conversación inminente con su padre. Esa charla significaría el cruce de un umbral, la posibilidad de que su padre se convirtiera en su aliado, o por el contrario, un obstáculo en su camino hacia el cambio. Un domingo soleado, convocó a su padre a la mesa del comedor. Los olores familiares del guiso y el pan recién horneado crearon una atmósfera acogedora, pero la tensión flotaba en el aire. Sus manos temblaban mientras sostenía el documento que contenía su propuesta. «Papá, he estado pensando en cómo podríamos modernizar nuestras técnicas agrícolas», comenzó, sintiendo cómo su voz temblaba ligeramente. Su padre lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. Era un hombre de pocas palabras, especialmente cuando se trataba de cambios en el campo. «¿Modernizar? ¿Por qué deberíamos cambiar lo que ha funcionado durante generaciones?», respondió, la frialdad de su voz haciendo eco en el corazón de Pedro. A pesar de su nerviosismo, Pedro explicó con pasión su visión, incorporando datos y ejemplos que había aprendido en la universidad y sus propias investigaciones. Había aprendido sobre técnicas de cultivo que no solo podían ser más eficientes, sino también más respetuosas con el medio ambiente. Habló sobre el uso de drones, la rotación de cultivos y cómo todo esto podría significar mejores cosechas y una economía más robusta para su familia y su comunidad. Mientras hablaba, sostuvo la mirada de su padre, intentando leer sus pensamientos. Pero a medida que el tiempo avanzaba, solo notó un endurecimiento en su expresión. «¿Y si todo esto falla, hijo? ¿Qué pasará con nuestra familia si decides dar un paso en falso?». Pedro sintió que el miedo de su padre era comprensible, pero no podía permitirse rendirse. «Papá, a veces el miedo al cambio nos ata a un pasado que nos puede limitar. Con cada intento, corrígeme, aprendemos y mejoramos. No se trata de desechar nuestra herencia, sino de ampliarla», propuso con firmeza. Un tenso silencio tomó el lugar. Pedro respiró hondo, preparado para la reacción que sabía vendría. Su padre finalmente habló, su voz casi un susurro. «Esto es difícil de aceptar, Pedro. He trabajado duro para mantener esta tierra como lo hizo mi padre y mi abuelo. La tradición es lo que nos da identidad». Estas palabras golpearon a Pedro profundamente. «Y yo respeto eso, papá. Pero también creo que parte de nuestra identidad es evolucionar. Si no lo hacemos, correremos el riesgo de quedarnos atrás». Se percató de que el éxito de su idea no solo dependía de su capacidad para innovar, sino también de su habilidad para unir a su familia en este viaje. Con una mezcla de temor y esperanza, ofreció a su padre lo que consideraba un sacrificio esencial, una demostración. «Permíteme hacer una prueba en una pequeña porción de la tierra. Si no funciona, me comprometo a regresar a nuestras técnicas tradicionales», propuso, sabiendo que una votación con resultados positivos podría cambiar las percepciones. Su padre, impactado por la propuesta, le dio un largo y profundo vistazo. Después de un momento que pareció eterno, finalmente dijo: «Está bien, te daré esa oportunidad. Pero debes estar preparado para el fracaso y las críticas». Esa fue la luz que Pedro necesitaba. Había logrado abrir un camino de diálogo que le permitiría demostrar la validez de su enfoque. Las manos temblorosas ya no sostenían miedo, sino determinación. Con el plan en marcha, Pedro no solo se enfocó en la siembra de cultivos sostenibles, sino también en formar un pequeño grupo de agricultores que estuvieran dispuestos a arriesgarse junto a él. La comunidad, al principio escéptica,
comenzó a aceptarlo. Las primeras semanas fueron una noria de desafíos, desde plagas inesperadas hasta diferencias en las expectativas que generaron discusiones. Sin embargo, cada obstáculo se transformó en una lección, y cada acceso de frustración se convirtió en una motivación para mejorar. Con cada paso, la confianza de Pedro en sí mismo creció. Al mismo tiempo, se dio cuenta de que su padre lo observaba, analizándolo en silencio. Lo que antes había sido una barrera se convertía en una oportunidad para forjar un vínculo más fuerte. La tierra no solo se sembraba con cultivos, también se cultivaban el respeto y la comprensión entre ambos. Transcurrieron los meses, y finalmente llegó el día de la cosecha. Los cultivos sostenibles que Pedro había sembrado florecieron maravillosamente. La comunidad se sorprendió al ver el rendimiento y la calidad de los productos. Al ver la sonrisa de satisfacción en el rostro de su padre, Pedro comprendió que había logrado más que una mera cosecha. Cuando llegaron los compradores, su padre se acercó a él. «Creo que has demostrado algo importante, hijo», dijo, su voz llena de orgullo. «Quizás el cambio no es tan malo como creía». Esa afirmación resonó en el corazón de Pedro. Había conquistado no solo su miedo, sino también el de su padre. Su transformación no solo se reflejaba en la productividad de la tierra, sino en la confianza y el apoyo que se había cultivado entre ellos. Pedro se dio cuenta de que el verdadero logro no era simplemente el éxito profesional, sino el cambio en la percepción de su padre y la comunidad. Estaba creando un legado que no solo abrazaba la tradición, sino que también caminaba hacia el futuro. Al final del día, frente al atardecer que iluminaba el campo, padre e hijo compartieron una mirada de comprensión y complicidad. Pedro había aprendido lo más valioso. Su crecimiento individual había desterrado los miedos y abierto las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Hombres y mujeres que antes lo miraban con desdén, ahora le extendían una mano, y así, Pedro dejó su legado, un legado de innovación, adaptabilidad y unión. Estaba caminando con confianza hacia el horizonte, donde las tierras fértiles se extendían, símbolo del crecimiento que estaba por venir. Si sienten la fuerza de esta historia y quieren ser parte de más transformaciones como la de Pedro, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar su apoyo y no perderse las próximas historias emotivas que les inspirarán. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran relatos de superación y logro personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver estos poderosos cambios. Hagamos que la voz de la transformación resuene.